Y pasó. Europa congeló la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras la incertidumbre creada por los nuevos aranceles de Trump y un fallo de la Corte Suprema que invalidó parte de sus tarifas previas. La Unión Europea exige claridad de los Estados Unidos antes de avanzar. Un nuevo capítulo ante las reacciones del presidente estadounidense. Pero hay que empezar por saber qué es este acuerdo comercial. Durante más de una década, la Unión Europea y Estados Unidos han intentado construir el mayor espacio comercial del planeta. No se trataba solo de bajar aranceles. El objetivo era alinear dos gigantes económicos que juntos representan cerca del 40% del PIB mundial. El acuerdo más reciente, una versión reducida y pragmática tras el fracaso del antiguo TIP, buscaba normalizar el comercio industrial, estabilizar reglas y blindar cadenas de suministro en un mundo cada vez más fragmentado. No era un tratado ideológico, era geopolítica económica pura. ¿Y qué incluía este acuerdo? La eliminación de aranceles industriales a automóviles, maquinaria pesada, productos químicos y bienes tecnológicos. La UE se comprometía a reducir o eliminar aranceles a productos estadounidenses y Estados Unidos haría lo mismo con bienes europeos. También seguridad jurídica para empresas. El acuerdo buscaba reglas claras para inversiones, protección contra cambios arbitrarios de políticas y mecanismos de resolución de disputas. Para las empresas europeas, esto significaba previsibilidad en el mercado estadounidense y la coordinación estratégica. Más allá del comercio, era reducir la dependencia de China, asegurar cadenas de suministro críticas, coordinar estándares industriales y tecnológicos. Era en el fondo, un pacto entre aliados frente a un mundo más hostil. La congelación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos no fue un acto repentino ni una reacción impulsiva ante un titular aislado. Fue, más bien, el desenlace de una historia larga, cargada de señales contradictorias, tensiones acumuladas y una sensación creciente en Bruselas de que el suelo bajo sus pies, el de las reglas del comercio internacional, había dejado de ser firme. Durante meses, el acuerdo avanzó en silencio. No era un tratado grandilocuente ni una reedición del ambicioso TIP que había naufragado años atrás entre protestas y desconfianza pública. Este nuevo pacto era más sobrio, más técnico, casi discreto. Su objetivo era sencillo en apariencia: eliminar aranceles industriales, dar certidumbre a las empresas y reforzar la relación económica entre dos aliados históricos en un mundo cada vez más fragmentado. Para Europa, era una forma de blindar su acceso al mercado estadounidense. Para Washington, una herramienta para reforzar su liderazgo económico frente a China. Pero mientras los negociadores afinaban textos y los burócratas pulían cláusulas, el clima político en Estados Unidos empezó a cambiar de forma perceptible. El primer temblor llegó desde los tribunales. Fallos judiciales comenzaron a cuestionar la legalidad de aranceles impuestos por el Ejecutivo estadounidense bajo el argumento de la seguridad nacional. Para muchos en Europa, aquello no fue una victoria del Estado de Derecho, sino una señal inquietante. Si los aranceles podían imponerse de forma tan amplia y luego ser anulados por los jueces, significaba que el sistema estaba sometido a una tensión interna profunda. El comercio, que necesita reglas claras y previsibles, quedaba atrapado en una disputa entre poderes. La reacción política no tardó. Donald Trump respondió a esos fallos reafirmando su convicción de que los aranceles eran una herramienta legítima y necesaria. Si una vía legal se cerraba, se abriría otra. El mensaje fue directo, casi desafiante. Estados Unidos no renunciaría a su capacidad de imponer tarifas de manera unilateral, incluso frente a socios y aliados. En Bruselas, ese mensaje cayó como un balde de agua fría. El acuerdo que estaba sobre la mesa se basaba en una premisa fundamental: que ambas partes respetarían el espíritu del pacto y ofrecerían estabilidad a largo plazo. Pero, ¿cómo ratificar un tratado comercial con un socio que, al mismo tiempo, se reservaba el derecho de cambiar las reglas por razones políticas internas? La respuesta fue una pausa. No una ruptura, no una cancelación definitiva, sino un congelamiento calculado. La Unión Europea decidió detener el proceso de ratificación y enviar una señal clara: aunque silenciosa, sin previsibilidad, no hay acuerdo posible. Ratificar en ese contexto habría sido, para muchos líderes europeos, un acto de ingenuidad política y un riesgo económico innecesario. Detrás de la decisión hay también una preocupación institucional. La Unión Europea se define a sí misma como una potencia normativa, un actor que cree en las reglas,
los procedimientos y la estabilidad jurídica. Avanzar con un acuerdo mientras el principal socio comercial del bloque mostraba una política arancelaria errática habría socavado esa identidad y debilitado su credibilidad ante otros socios. Así, el acuerdo quedó en suspenso, atrapado entre la diplomacia y la incertidumbre. No está muerto, pero tampoco vivo. Su futuro depende de algo que va más allá de los textos y las cláusulas, la capacidad de Estados Unidos de ofrecer garantías políticas reales de que el comercio no será rehén de decisiones unilaterales. La congelación del acuerdo es, en el fondo, un síntoma de una transformación más profunda. Marca el paso de un mundo donde los tratados eran anclas de estabilidad a otro donde incluso los pactos entre aliados pueden quedar paralizados por la volatilidad política. Europa no cerró la puerta, pero dejó claro que ya no está dispuesta a cruzar el umbral sin saber si el suelo del otro lado seguirá ahí mañana. El congelamiento del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos no es un gesto técnico ni una pausa burocrática más en el largo historial de negociaciones internacionales. Es un acontecimiento con consecuencias profundas, visibles y silenciosas a la vez, que empiezan a desplegarse mucho más allá de Bruselas y Washington. Como una grieta que se abre lentamente en una estructura que parecía sólida, este congelamiento revela y acelera transformaciones que ya estaban en marcha en el comercio global. La consecuencia más inmediata es la desaparición de la certidumbre. Para miles de empresas europeas y estadounidenses, el acuerdo representaba una promesa de estabilidad, reglas claras, aranceles previsibles, un marco jurídico que permitiera planificar inversiones a largo plazo. Con el congelamiento, esa promesa se desvanece. Las compañías que exportan maquinaria, automóviles, productos químicos o bienes tecnológicos vuelven a operar en un terreno incierto, donde un anuncio político o una decisión judicial puede alterar costos y cadenas de suministro de un día para otro. El comercio transatlántico no se detiene, pero se vuelve más frágil, más cauteloso, más defensivo. La decisión europea envía una señal que no está dirigida solo a Estados Unidos. El mensaje es global, los acuerdos comerciales ya no se firman a cualquier precio. Para otros socios de la Unión Europea, desde América Latina hasta Asia, el congelamiento funciona como advertencia y precedente. Si incluso la relación con Washington puede quedar en suspenso por falta de garantías, ningún acuerdo está completamente a salvo. Esto refuerza una tendencia que ya se percibe en las cancillerías, la diversificación de alianzas, la búsqueda de mercados alternativos y una mayor cautela frente a socios imprevisibles. Europa, al congelar el acuerdo, se posiciona como un actor que prioriza la estabilidad institucional sobre la urgencia política. Para Estados Unidos, la consecuencia es más sutil pero potencialmente más costosa, la erosión de su credibilidad como socio comercial confiable. Durante décadas, Washington fue visto como el ancla del sistema económico internacional, el garante último de reglas y compromisos. El congelamiento del acuerdo pone en duda ese rol. No se trata solo de aranceles. Se trata de la percepción de que la política comercial estadounidense puede cambiar abruptamente según el clima interno. Esa percepción pesa en cada negociación futura y reduce el margen de maniobra de Estados Unidos frente a otros bloques económicos. El acuerdo congelado era, en esencia, un intento de reforzar el eje transatlántico en un mundo donde la Organización Mundial del Comercio pierde relevancia y las reglas multilaterales se erosionan. Su paralización profundiza ese vacío. Sin un marco sólido entre la Unión Europea y Estados Unidos, el comercio global se fragmenta aún más en acuerdos parciales, excepciones, medidas unilaterales y negociaciones ad hoc. El resultado es un sistema menos coherente, más político y más propenso a conflictos. Dentro de la propia Unión Europea, el congelamiento también tiene efectos. Refuerza la idea de que Bruselas debe proteger su autonomía estratégica, reducir dependencias y fortalecer su mercado interno. Al mismo tiempo, genera tensiones entre Estados miembros, algunos, más orientados a la exportación hacia Estados Unidos, presionan para reactivar el acuerdo, otros ven en la pausa una oportunidad para redefinir prioridades. La decisión obliga a Europa a mirarse a sí misma y a preguntarse qué tipo de potencia comercial quiere ser en un mundo inestable. El congelamiento no mata el acuerdo, pero lo deja suspendido en un limbo político. Su futuro dependerá de si Estados Unidos logra ofrecer algo que hoy escasea, previsibilidad. Mientras tanto, las consecuencias ya están en marcha. Este episodio marca un punto de inflexión. No es solo la historia de un tratado detenido, sino la crónica de un orden económico que se reconfigura. En ese nuevo escenario, la confianza se vuelve un recurso escaso y los acuerdos, lejos de ser anclas de estabilidad, se convierten en termómetros de un mundo donde la política pesa tanto como la economía. El acuerdo congelado es, en última instancia, un síntoma.
y sus consecuencias, visibles e invisibles, seguirán desplegándose mucho después de que los titulares hayan cambiado. Solo se espera más confrontamiento, aunque aún es incierto. Lo cierto es que China ganaría más terreno, pero enfrenta problemas internos debido a sus políticas de producción.